Imagínate que naciste en un hogar con cierto plante. Imagínate que eres muy trabajador y muy bueno en algo y aumentaste ese plante. Imagínate que ya después de viejo te cansaste de lo que eras bueno y te entusiasmaste con el negocio de los carros. Imagínate que te rodeaste del peor tipo de personas e imagínate que en solo 5 años te dejaron sin absolutamente nada. Esta no es la historia de un suscriptor, pero sí de una persona que distingo y que hace mucho tiempo no veía, pero qué día me lo encontré por allá prácticamente rogando que le fiaran un carro. Obviamente nadie le fía nada porque actualmente no tiene dónde caerse muerto. Y me dio cierto guayabo porque hace unos cuantos años, más o menos unos 7 años que lo conocí, ese tipo, si bien no era rico, sí tenía su buen plante. Era principalmente campesino, pero se entusiasmó con el negocio de los carros y se rodeó de lo peor que te puedes encontrar en este lugar. A propósito, si se preguntan dónde carajos estoy, pues bueno, estoy en lo que será el segundo piso de mi casa propia. Después de toda mi vida pagar arriendo, después de más de 8 años teniendo 3 trabajos al mismo tiempo, después de estar ahorrando y también pues poner una buena parte de mi capital de trabajo y endeudarme durante varios años, ahora por fin voy a tener mi casa propia. Con lo que antes pagaba arriendo más un extradicional, pues sigo pagando la cuota del banco y por fin voy a tener mi casa propia. Llega 4 años tarde según mis planes, pero es mejor tarde que nunca. A propósito, esto que ven, que es la estructura del techo, lo estoy haciendo yo, mejor dicho, todo el segundo piso lo voy a hacer yo porque, bueno, no hay plata para pagarle a alguien más y además porque me gustan los proyectos de este tipo. Volviendo a la historia, esta es la historia, llamémoslo Rodrigo, el cual era un campesino o es un campesino que en su momento tuvo su buena finca, con sus buenas vacas, con sus buenos cultivos de café y le iba muy bien. Pero después de los 50 años se cansó de ser campesino, se mamó y constantemente, cuando bajaba al pueblo, se sentaba a tomar con los que compraban y vendían carros. Pero este es el estereotipo perfecto de los que a ustedes les gusta tanto criticar de los compraventeros. Personas torcidas, ventajosas y mentirosas. Cuando yo lo distinguí hace más o menos unos 7 años, él apenas se estaba metiendo en este negocio. Pero rápidamente me di cuenta, porque bueno, yo en mi afán de aprender me rodeaba también de este grupo de personas y a veces cuando se sentaban a tomar me daba cuenta que los compraventeros se deshacían de cualquier carro hueso con él. O sea, tenían una Captiva, tenía una Tracker, tenía un Sonic o tenía cualquier otro carro para reparar y se lo vendían al man. Y él, como era ingenuo y tenía billete en su momento, pues compraba todo esto porque eran gangas, porque era como ellos le estaban ayudando a entrar al negocio, dándole carros baratos para que ganara algo. Pero tranquilos, porque no solo le vendían los carros huesos o solo le vendían los carros para reparar. Habían ocasiones donde le vendían carros que eran muy comerciales y que estaban en muy buen estado. Eso sí, como 10 millones por encima de lo que él podría llegar a venderlo. Pero ojo, ellos le colaboraban fiándole casi todo el carro. Recuerdo una ocasión cuando le vendieron un Mitsubishi Montero modelo 2004, para que estaba muy bonito, estaba muy bien tenido. La cuestión es que ese carro en ese momento costaba alrededor de los 43 millones de pesos. A él se lo vendieron en casi 60 millones de pesos, pero eso sí, le colaboraron porque solo se lo entregaron con 10 millones. Claro, le amarraron los papeles de ese carro y como de otros 4 que también le habían vendido. O sea, que si él llegaba a vender el carro no podía hacer papeles hasta que le pagara a ellos. Y usted no sabe la odisea en la que se vio ese man para tratar de vender ese carro. A la final lo vendió, le perdió como 3 millones de pesos, pero bueno, al menos no salió perdiendo tanto como sí perdió, por ejemplo, en una ocasión que le vendieron una Captiva para reparar. No solo le perdió el carro, porque se lo vendieron más caro de lo que él podría llegar a venderlo, sino que le perdió alrededor de 15 millones de pesos de la reparada que le tocó hacerle. De hecho, más o menos en un lapso como de 6 meses de los negocios que yo me pude dar cuenta, porque obviamente imagino que hubieron más negocios de los cuales yo no supe, pero de los que yo me enteré, de los que hacían cuando se sentaban a tomar y yo ahí parando oreja para aprender el negocio, aprender cómo no dejarme tumbar de otro, de hecho cogiéndolo a él como ejemplo, y pues me di cuenta que ese tipo en 6 meses más o menos perdió alrededor de unos 60, 70 millones de pesos
entre carros que estaban mucho más costosos de lo que podría venderlo y entre carros que le tocó reparar. De hecho, en parte a él y a otra persona que también era un campesino, solo que pues el papá lo enseñó mal. Cuando se murió le dejó una herencia enorme y ese tipo se la bebió, se la comió e hizo pésimos, los peores negocios que alguien puede hacer con los carros, que eso es una historia que ya conté hace tiempo. De esos dos aprendí cómo no dejarme tumbar de un compraventero con más experiencia. Y también fueron los primeros pinitos para yo crear este canal, al darme cuenta cómo le daban en la cabeza a ellos gracias al desconocimiento que tenían, a la ingenuidad, y también darme cuenta cómo a otras personas, esos mismos individuos, les daban en la cabeza, pues mintiéndoles, vendiéndole carros que pronto estaban malos, que estaban galletados. Esos fueron los primeros pinitos para crear este canal y es por eso que muchos de esos compraventeros hoy en día me detestan. Volviendo a la historia de Rodrigo, más o menos después de unos 3 años y medio de estar haciendo malos negocios y ya al último como que se estaba avispando, ya no se dejaba tan fácil en la cabeza, ya era demasiado tarde. Ya había perdido mucho de su plante que había conseguido durante décadas de trabajo en el campo. Adicionalmente, como muchas personas, con tal de venderle un carro hueso, con tal de venderle un carro para reparar, con tal de venderle un carro mucho más caro de lo que valía, pues le soltaban los carros con poquita plata, con 10, con 15, con 20 millones, y le decían, cuando lo venda me paga el resto, porque era la forma como ellos le colaboraban. La cuestión es que llegó el punto donde ya no tenía con qué responder y le debía 1, 2 y hasta 3 carros a todo mundo. Llegó el punto donde le contabilicé más o menos que ese tipo debía como unos 8 carros. Y claro, cuando ya se dieron cuenta que no tenían cómo más exprimir la vaca, cómo más ordeñar la vaca, pues simplemente ya los que eran amigos, los que eran parceros, los que se sentaban a tomar, los que le colaboraban, empezaron a apoyarlo, a acosarlo. Págueme, 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 págueme. Él a veces lograba vender un carro, pero es que no le soltaban el traspaso de ese carro porque debía otros dos. Entonces, claro, vendía un carro, no podía hacer traspaso, se ganaba el problema con el que él había vendido el carro, se ganaba el problema con el que él había comprado el carro y todo el mundo pues comenzó a riarle la madre ese man. A lo último, Rodrigo simplemente se quedó con una moto viejita, una C90. Era todo lo que tenía y creo que hasta la moto la debía. Nunca me quedó bien claro si la debía o no, pero era lo único que tenía. Pasó de tener varios carros y hasta buenos carros a tener prácticamente nada. Y tengo entendido que hasta la finca la perdió, porque claro, como había firmado varias letras y además creo que hasta la había hipotecado, pues se le embargaron, perdió todo. Bueno, es un tipo que quedó en la nada. Y la historia de Rodrigo me enseñó a mí, y yo creo que le va a enseñar a todos ustedes varias cosas. Primero, quédate en lo que eres bueno. Así te aburra, porque cuando comienzas a experimentar con otras cosas, las cuales no eres muy hábil, y peor aún, cuando te rodeas del peor tipo de personas, te va a ir siempre mal. Dos, hay que tener mucho cuidado con los amigos, hay que tener mucho cuidado con la gente que le colabora, porque muchas veces el querer colaborarle a uno es una excusa para darle en la cabeza. Todo mundo vela por sus propios intereses. Es muy poquita la gente por ahí que está realmente dispuesta a colaborarle a uno. Uno, claro, debe aprender y uno cuando aprende pierde. Yo cuando estuve aprendiendo perdí, como todo mundo, pero hay que saber hasta cierto punto donde uno puede perder, porque más allá de simplemente ser uno tonto. Y finalmente, y esto lo digo especialmente porque estos días me han escrito muchas personas, esta semana muchas personas, al parecer les interesó el negocio de la compra y venta de carros y me han escrito para asesorías con el tema. Y me ha dado la impresión de que muchos creen que este negocio es fácil, que este negocio es así, que te volviste rico así, que te ganaste mucha plata así, o que muchas veces se consiguen socios que supuestamente tienen un poco más de experiencia en el campo y que les quieren colaborar pues a raíz de una pequeña comisión, ¿no? Y mire, tengan mucho cuidado. Este es un negocio sumamente complicado, que uno tiene que ser prudente y paciente, porque incluso el día antier creo que fue una persona preguntándome como por 4 o 5 carros huesos a nivel comercial que se los estaban dejando baratos y realmente no estaban baratos, estaban carísimos, porque son carros durísimos para salir y que no sirven para este negocio. Y además que eran carros de, digamos, precios demasiado elevados. O sea, de por sí ya estaban caros, pero eran carros que incluso aunque estuvieran baratos, seguían siendo con precios muy altos y no sirven para el negocio. ¿Sí? Por ahí alguien me dijo de
que una persona que se dedicó a ese negocio hace un tiempo y ahora digamos que no tiene plante para trabajar, le propuso poner su experiencia, pues a cambio de una pequeña comisión por comprar y vender. Y le dejé muy en claro a mi amigo o al suscriptor, mire, si ese tipo se dedicó a esto, tuvo su plante y ya no lo tiene, ¿por qué cree que pasó? Porque hizo malos negocios y usted va a recibir el asesoramiento de esa persona. Este es un negocio muy complicado. Otra persona ahí que, ay, no, es que ya llevo una semana buscando carros que sirvan el precio según mi revista y no encuentro. Sí, obvio, no es fácil. Si usted encontrara carros, digamos, baratos por todas partes, pues dígame que no serían baratos, no serían rentables para este trabajo. Esto es un negocio de mucha paciencia. Yo me he tardado a veces un mes para conseguir un carro que me sirva, tanto en estado o en fiabilidad, como en comercio, como en precio. Especialmente el precio. Conseguir el precio que a uno le sirva para darle margen es muy complicado. Si usted compra caro, se va a tardar mucho en vender o en su defecto le va a perder plata el carro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces cuídese de los amigos, cuídese de meterse en negocios que no conoce, cuídese de la gente ventajosa y dedíquese a lo que usted sepa. Si no sabe, es mejor evitarlo o hágalo como hobby, pero no comprometa mucho dinero y mucho menos todo su plante. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido. Por favor, pónganlo en práctica los consejos que le doy, no solo para el negocio de los carros, para cualquier tipo de negocio. Si usted no sabe de ganado, no se meta en eso. Si usted no sabe de tierra, no se meta en eso. Si usted no sabe de propiedades, no se meta en eso. Dedícase a lo que usted conoce, a lo que usted sabe, que es que es muy aburridor, no importa. Primero la comidita, primero el plantecito y después miramos a ver en qué nos entretenemos. Pero ojo, no mezcle entretenimiento con ganancias. Eso usualmente no sale bien. Nos vemos en una próxima.